Hola, bienvenidos a SNOMED CT Research Webinar. Soy Susie Roy, Customer Relations Manager for the Americas and Research Engagement Lead at SNOMED International. Please note that today's SNOMED CT Research Webinar will be in Spanish. La presentación del día de hoy será en español. Gracias por su paciencia. Mi español es muy malo. Están conmigo hoy mis colegas Betiana Arispe y Rosana Ochizzi. Lo siento, Rosana. Betiana y Rosana del Centro de Servicios de Salud, the SNOMED CT National Release Center de Uruguay. Ellas hablan en español. Just a couple of items before we begin. You'll notice that everyone is currently muted. If you have any questions as we go along, please enter your questions into the Q&A box. And when we get to the Q&A portion, we'll be sure to call on you first. And this will also help if we need to translate any of the questions. Betiana, español, por favor. Hola, buenos días a todos. Algunos puntos antes de comenzar. Notarán que todos los micrófonos están muteados. Si tienen alguna consulta durante la sesión, por favor, ingresar la consulta en el chat de preguntas y respuestas, Q&A, y nos aseguraremos de mencionar su pregunta al final de la presentación. Esto nos ayudará en la traducción de las preguntas también. Muchas gracias. Yes. De nada. This webinar is being recorded. Both the slides and the video will be available later this week. Este webinar está siendo grabado, tanto el video como la presentación estará disponible al final de la semana. Please note that our upcoming SNOMED CT Annual Expo is just around the corner. This year, due to the global health situation, our annual October SNOMED CT Business Meeting and Expo will be virtual. You can go to snowmedexpo.org and register for the expo free of charge this year. The expo usually features researchers, clinicians, member national release centers, vendors, and many other SNOMED CT experts. Presentations often include informatics and clinical research, health data analytics, health IT and systems implementation, and many other experiences utilizing SNOMED CT terminology data. This year, even our educational workshops and tutorials will be broadcast. So if you're interested in learning any more about SNOMED CT, this is actually an excellent opportunity because, again, it's all free of charge this year. So again, snowmedexpo.org to get more information. En caso de tener consultas sobre la expo, contactarse con snowmedexpo.org o snowmed@salud.uy. Gracias. Okay, so finally, we have the absolute honor in introducing Elizabeth Silva-Lays. Professor Silva-Lays is a program analyst, computer scientist, and computer science professor and a master in information systems at the Universidad Nacional de Entre Rios, Argentina. She is the head of development in the Department of Informatics at the Sociedad de Mexico, Quillagua de Salud, Uruguay, and associate professor with partial dedication and category 4 researcher at the university in Argentina. She is also the CEO of Health Data Consulting in Uruguay. Today, Professor Silva-Lays will be presenting implementation of a terminology server with SNOMED CT in graph databases. And with that, I will send the screen over to you, Dr. Silva-Lays. Elizabeth, ya puedes comenzar a presentar. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer al público presente y, bueno, especialmente a Susi por la invitación que me realizó para presentar el trabajo que estamos llevando a cabo. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. Ahí está.
Y bueno, como sé que los participantes que están hoy con nosotros son de distintos lugares, antes que nada, bueno, ubicar nuestro país. Hay participantes que, bueno, no son de estas latitudes, así que Uruguay está situado entre Argentina y Uruguay, con costas al Atlántico, y particularmente el lugar donde nosotros estamos es en el departamento de Salto, en la ciudad de Salto, en Uruguay, y posiblemente sí nos conocen en otros lugares, pero por dos de nuestros coterráneos, que acá los tenemos, a Luis Suárez y a Cavani, así que ahí ya pueden un poco empezar a identificar de dónde somos. Bueno, Centro Médico, la Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto, tiene una población de referencia, de atención, de en este momento casi 65.000 afiliados. Esta población de referencia obviamente no es toda la población con la que cuenta el departamento de Salto, pero sí casi la mitad. Tiene, para que tengan un poco de información sobre la institución, cuenta con camas de cuidados moderados, 160, 19 CTI entre propias y privadas. En personal médico se cuenta con 481 médicos actualmente, y para tener una idea de referencia, el promedio anual de emergencias centralizadas en adultos es de casi 44.000, y pediátrico de 16.000. El promedio de consultas en policlínicas anuales ronda en los 237.000 consultas, en las domiciliarias casi 13.400, y el promedio de ingresos anuales sanatoriales que cuenta la institución es de 16.000. Bueno, quiero decirles también que el Centro Médico es una sociedad médica que brinda un servicio de cobertura asistencial dedicada a la atención y a la emergencia de los habitantes de la región, no exclusivamente de Salto, ya que aquí también provienen pacientes de otros lugares, y integra el sistema FEMI, que es la Federación Médica del Interior del país. Bueno, acá lo primero es hablar con ustedes con respecto a el uso de SNOMED, CT en el centro médico, ¿no? O sea, en qué ámbitos. Un poquito quiero explicarles para qué es utilizado actualmente en la institución, ya sea para procesos asistenciales, en protocolización, para interoperabilidad con otros sistemas, y para la analítica de procesos. En lo que se refiere a procesos asistenciales, está enmarcado el uso, ya sea para los distintos actos asistenciales, de emergencia, consultorio, o policlínicas, internaciones, y algunos de los actos o registros que se hacen utilizando SNOMED son para registrar las alergias, los antecedentes, ya sea personales, familiares, para los diagnósticos, para la protocolización, ya que diversos protocolos, por ejemplo, algunos como oncológicos, se hacen utilizando SNOMED, medicamentos, los procedimientos, etc. También quería hablarles otro uso, que es para la interoperabilidad con otros sistemas. Uno de ellos, HC, también para la interacción de medicamentos. Y bueno, primero, como sé que quiero tomarme unos minutos para explicarles en principio de qué se trata HCEN, o la Historia Clínica Electrónica Nacional,
ya que sé que se encuentran conectados a este webinar personas que no son de Uruguay, Uruguay cuenta con el programa Salud UI, que es una iniciativa de Presidencia de la República, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, y AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, y que tiene como objetivo promover el uso intensivo de las TICs en el sector de la salud para mejorar de esta manera y darle continuidad a la asistencia en salud. Allí yo les muestro, ¿no? Entre los objetivos del programa se encuentran el definir estándares y reglas de interoperabilidad para que sean utilizados por los distintos prestadores de salud, implementar aplicaciones piloto y pruebas de concepto, generar y mantener la infraestructura central, que ahora vamos a ver para qué, apoyar a los prestadores de salud en la adopción de diferentes iniciativas, ya sea propias de las instituciones, como las que son y abarcan a todo el conjunto de instituciones del país, y también apostó a brindar también apoyo en lo que es la gestión del cambio en las diferentes instituciones de salud. Particularmente, bueno, el principal cometido de HCEN es promover y mejorar la continuidad del proceso asistencial de los usuarios del sistema de salud uruguayo, mediante un mecanismo que permita unificar y también hacer disponible todo lo que es la información clínica del usuario de salud ante cualquier evento asistencial, ¿no? Y en este 2020 continúa avanzando y se están cumpliendo ahora nuevas etapas de implementación de esta historia. Para darles un poco más de información, les voy a robar unos 2-3 minutitos para mostrarle un video que nos está mostrando un poco de qué se trata HCEN, para que puedan entender también por qué la institución hace una apuesta a tomar como base SNOMED CT para lo que es la clasificación. En el Sistema Nacional Integrado de Salud, la historia clínica es propiedad del ciudadano y su custodio legal es el prestador de servicios de salud. Un ciudadano que recibe asistencia en varios prestadores genera fragmentos de su historia clínica que se guardan en cada uno de ellos. La Plataforma de la Historia Clínica Electrónica Nacional, o HCEN, contiene el registro de las personas y de todos sus eventos clínicos electrónicos y conecta a todas las organizaciones de la salud a través de una red privada de datos, la Red Salud. Cuando un ciudadano recibe asistencia en un prestador de salud, se genera un documento clínico en formato digital que se guarda en el repositorio de esa organización. A su vez, ese documento clínico genera un registro en la plataforma de la Historia Clínica Electrónica Nacional. Este registro de eventos en la plataforma HCEN solo indica en qué repositorios de los prestadores existen documentos clínicos de un ciudadano. No indica la información clínica que contienen esos documentos. Si el ciudadano recibe asistencia en otro prestador, nuevamente se generan documentos clínicos que se guardan en el repositorio del mismo, generando un nuevo registro en la plataforma de la HCEN. De esta manera, la información clínica del ciudadano está guardada en múltiples repositorios de diferentes prestadores. La interoperabilidad de los sistemas electrónicos de registro clínico y de los repositorios digitales es posible gracias a los estándares informáticos definidos y a la plataforma de la HCEN que provee el Estado uruguayo a través de AGESIC. Y por este modelo federado de repositorios de historias clínicas electrónicas, cada
cada prestador tiene sus sistemas informáticos y su repositorio interconectado con la plataforma de la Historia Clínica Electrónica Nacional. Así, cada vez que un ciudadano acude a un prestador, el equipo de salud que lo recibe puede acceder a su historia clínica electrónica completa. En Uruguay es posible la continuidad de la asistencia sanitaria sin importar en qué organización o lugar del territorio nacional requiera asistencia cada ciudadano. La Historia Clínica Electrónica Nacional permite que el equipo de salud acceda de manera segura y eficiente a toda la información de la persona para tomar las mejores decisiones clínicas. Así, el ciudadano recibe una asistencia más segura e integral. Conoce más sobre la Historia Clínica Electrónica Nacional en hcen.salud.uy. Bien, aquí ya tenemos, para los que no son de acá, la idea de qué es lo que estamos hablando. Y acá, como les decía, el uso para la interoperabilidad con otros sistemas. Acá les estoy mostrando lo que es un fragmento de un CDA de HL7, nivel 3, que, por ejemplo, es un ejemplo de un CDA que envía la institución para luego que pueda ser utilizado, pueda ser visible el acto médico en otra institución de salud, y bueno, está enmarcado allí el uso de SNOMED, como por ejemplo en este caso para establecer el diagnóstico, que era conjuntivitis aguda, se utiliza el código, se utiliza SNOMED CT con el código asociado, y el envío de este CDA permite que después el médico tenga visible en cualquier parte del país la información clínica del ciudadano, de forma que puede acceder el equipo de salud en forma oportuna y de forma segura, independientemente del lugar geográfico y del prestador de salud donde se presente el usuario. Es decir, hoy en Salto se registra este dato en la historia clínica, y si esa misma persona mañana viaja a otro departamento, se va, por ejemplo, de vacaciones a Maldonado, tiene algún incidente, bueno, debe concurrir a un prestador de salud, ya sea público o privado, ese prestador, el médico que atiende, puede estar viendo exactamente la misma información. Y asimismo pasa con el usuario, es decir, el usuario hoy tiene la posibilidad de acceder a su historia clínica nacional, a su historia clínica, como ahí tienen un fragmento donde existe un portal donde el usuario puede, un portal del gobierno, donde el usuario puede acceder a su historia clínica, y si se atendió a la mañana, a los 15 minutos puede estar yendo a ver su historia clínica y tener ahí el registro que se le realizó, y de allí poder acceder y visualizar toda la información asociada a ese acto médico. Entonces ese es otro de los usos que se le da en cuanto a la interoperabilidad, y así como ese también es usado para la analítica de los procesos asistenciales, incluyendo lo que es la prescripción de medicamentos. Allí tienen al lado de la izquierda una consulta, o sea, en realidad allí es un análisis de una consulta por hipertensión arterial desde enero hasta agosto, que se hizo para ver, por ejemplo, con los distintos códigos de SNOMED asociados a hipertensión, o sea, la jerarquía de hipertensión arterial. Ustedes van a ver que hay distintos colores, porque bueno, cada uno indica un código diferente de hipertensión arterial dentro de la jerarquía de SNOMED, donde vemos, bueno, que cuando comienzan los primeros tiempos de pandemia hay una bajada que hubo de la atención, y después comenzó a normalizarse, habiendo prácticamente un pico de consultas por problemas hipertensivos en julio, por ejemplo. Y después, otro caso que allí lo tienen es, por ejemplo, para hacer una analítica de lo que es las prescripciones de medicamentos. En este caso es
es el análisis con respecto a la especialidad de dermatología, poder analizar, bueno, cuáles son los medicamentos que más utiliza la especialidad, en este caso se eligió una, y tiene apoyo con el DNMA. El DNMA es el Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines del Uruguay, que fue creado por el programa Salud UI, es un sistema de información de productos farmacéuticos y afines, que es de uso clínico en el país y contiene todos los medicamentos que hoy están disponibles en Uruguay, de una forma única y también permitiendo de esta forma la interoperabilidad de la información en diferentes instituciones y en diferentes niveles de aplicación. Y la elaboración del DNMA se basa en la aplicación de SNOMED CT. Ahora bien, el por qué un servidor de terminologías con autonomía, optamos por poner con autonomía porque, bueno, el servidor en este caso es un servidor que está dentro de la institución, dentro del centro médico, y el por qué hay varios por qué. En principio, un poco por eso era el mostrar el uso de SNOMED dentro de la institución, para que ustedes vean que hay un fuerte uso de SNOMED CT en la institución, entonces se opta por construir un servidor de terminología. Se pensó que tenga como base esta terminología clínica. Por otro lado, la necesidad de poder, en un servidor de terminología, incluir sinónimos adaptados a la idiosincrasia del país, y particularmente inclusive de la institución, es decir, no solamente considerando la forma habitual de llamar a los distintos términos dentro del país, sino también lo que es la jerga, muchas veces, de la propia, que puede ser de las propias especialidades en una zona en particular. Por otro lado, la mejora en tiempos en la búsqueda, que eso es un tema fundamental y crítico cuando queremos hacer uso de un servidor de terminología, y por el otro lado, la posibilidad de incorporar abreviaciones. Hoy el servidor de terminología cuenta con 9.000 abreviaciones de uso local, y también se han generalizado de acuerdo a las distintas especialidades a nivel mundial, obviamente que en español. Y ahora que estamos hablando, bueno, ya de por qué la construcción del servidor de terminología, lo que quiero aclarar, como sé que hay algunos participantes que no, o sea, es variado las distintas profesiones de quienes están participando del webinar, es que quiero primeramente brindar algunos conceptos generales para que puedan entender después el por qué un servidor terminológico con bases de datos orientada a grafos. Primeramente, brindarles el concepto de grafo. ¿Qué es un grafo? Bueno, un grafo es, como les dice ahí, una composición de un conjunto de objetos que son conocidos como nodos, que se relacionan con otros a través de conexiones que se les denomina aristas. Los grafos, ahí tenemos diferentes tipos, algunos viendo una cantidad exacerbada de nodos, que también permiten representar diferentes realidades. Nosotros podemos representar a través de los grafos diferentes situaciones o elementos. Son particularmente útiles en situaciones complejas, por lo que es común
la implementación de análisis de grafos en estudios en distintos dominios del saber, como por ejemplo en las ciencias exactas, en las ciencias sociales, en aplicaciones en el ámbito de la informática, pero también lo estamos viendo en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito financiero, y se está dando mucho en este momento, se comienza a dar porque se ha visto las posibilidades o el potencial que tiene en el área de la salud. Y bueno, contienen un conjunto de características y de dinámicas operativas que lo convierten en una combinación muy interesante para el almacenamiento de datos y obtener información que obviamente ha de ser de mucha utilidad en diferentes áreas. Existen diferentes tipos de grafos. Uno de ellos es el grafo dirigido acíclico, pero primero quiero brindarles lo que es el concepto de un grafo dirigido para que nos entiendan. Un grafo dirigido consta de un conjunto de vértices y de aristas, donde cada arista se asocia de forma unidireccional a través de flechas con otros nodos, como ustedes lo pueden ver ahí en el dibujo, para que tengan una idea de que existe una dirección hacia la cual ir. Y un grafo dirigido acíclico es un grafo dirigido que no tiene ciclos, es decir, que no se llega al mismo lugar, partiendo de un nodo no se llega al mismo lugar. Eso es tener presente lo que es este concepto para lo que les voy a explicar ahora en unos minutos. Y las aplicaciones de grafos, como les decía, están en diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea para analizar redes sociales, analizar una línea de transporte. Si, por ejemplo, queremos asfaltar unas calles, bueno, ¿qué camino óptimo tomar? Es decir, es muy variado la utilización que yo puedo tener de las mismas. Y ahora sí, el por qué una base de datos orientada a grafos. Aquí yo le quise traer un ejemplo. Aquí yo tengo un grafo donde tenemos dermatitis aguda, ¿no? Y lo que se hizo fue ir analizando cuáles son los vínculos que tiene. Uno, por ejemplo, hacia curso clínico, que es comienzo brusco y o de breve duración, estructura de la piel, como sitio de hallazgo, la morfología asociada, que es la morfología inflamatoria aguda, y después un vínculo ISA o ESUN, a dermatitis inflamatoria, trastorno inflamatorio agudo, dermatopatía aguda, y de allí, con puntos suspensivos, estamos viendo que entre ellos hay muchos términos en medio. Llegamos a terminar en el concepto de SNOMED. Por la naturaleza de SNOMED, puede verse como un vínculo de relaciones entre conceptos, relaciones y descripciones, ¿sí? Y tiene un modelo de polijerarquía, lo que significa que un código se puede agrupar en diferentes categorías, como lo vemos allí, formando grafos acíclicos dirigidos. Entonces, eso es lo que primeramente queríamos mostrarles. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a mirar qué utilizar para poder implementar el servidor de terminología, una de las cosas que se vio es decir, bueno, ¿cuál es la forma más natural de representación que tiene SNOMED CT? Y así fue donde se vislumbra esto, y sabemos que estos grafos son difíciles de implementar en su totalidad utilizando bases de datos relacionales u orientadas a objetos, y nosotros vemos en las bases de datos orientadas a grafos que tienen ciertas ventajas potenciales. En principio, por ejemplo, un mayor rendimiento al momento de recuperar datos de una consulta, así como también la flexibilidad para agregar nuevos nodos y nuevas relaciones al grafo, sin afectar ya consultas existentes que tengamos
de acuerdo a la propia naturaleza aditiva que estos poseen. Además, cuentan con, particularmente la base de datos que estamos usando, con un lenguaje de consulta muy similar a las expresiones semánticas que parecen ser, que son más naturales y permiten atravesar las conexiones entre entidades altamente relacionadas. Y de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos evitando la creación de elementos distintos a las entidades reales para poder lograr acceder a la información necesaria. Esto que está acá, haciendo una consulta a la base de datos, obtenemos esto. Si ustedes miran ahí, en realidad el otro estaba un poco más resumido, pero acá tenemos, en anaranjado lo que sería dermatitis aguda, y acá en verde lo que es en la jerarquía el nodo base, ¿no? Que es el concepto de Snowman. Entonces en medio tenemos una serie de nodos que terminan confluyendo aquí. Entonces, esto es la transferencia de SNOMED a una base de datos orientada a grafos. Si lo miramos un poquito más en detalle, aquí lo tenemos, y bueno, se representó, lo representamos, esto es parte de nuestro servidor de terminología, no está hecho a propósito para esta presentación, sino que lo que se hizo fue hacer una consulta al servidor de terminologías, y obtuvimos esto, donde tenemos de dermatitis aguda las distintas relaciones que se van haciendo. Ahora, la base de datos que optamos nosotros, o elegimos, fue Neo4j. ¿Por qué? Bueno, porque comenzamos a mirar en principio las distintas puntuaciones de las bases de datos orientadas a grafos, y bueno, era de las que tenían mejor puntuación, y hicimos pruebas, y bueno, nos resultó adecuado. Es una base de datos que ha sido utilizada en diferentes industrias, y bueno, como en distintas áreas, como la financiera, para redes sociales, y también en salud es usada, entre otras. Y bueno, tiene una estructura básica que está compuesta por nodos, relaciones, y también por atributos, obviamente, y los nodos se designan como nodos de inicio y nodos de terminación, donde dos de estos nodos están conectados por una relación o un borde. Y esta base nos permite la representación de SnowMedCT sin pérdida de información, lo que la convierte en una de las plataformas que consideramos adecuadas para este tipo de trabajos. Sabemos que SNOMED ya ha sido utilizado en diferentes trabajos con Neo4j, pero hemos buscado, no habíamos encontrado nunca que se haya utilizado en un servidor de terminología que brindara soporte a una historia clínica en tiempo real, así que bueno, nos lanzamos a hacer las pruebas necesarias, y vimos que nos daba resultados, y de ahí, bueno, todo lo que se vino. Aquí les brindamos un poquito para tener una idea. Estos datos no son de ahora, son de hace 2 años atrás, cuando en su momento empezamos a analizarlo, y simplemente se los dejo ahí, no voy a ahondar en el detalle, para que vean un poco la diferencia grande que tenemos. Hoy pusimos COVID, a lo que ya teníamos le agregamos COVID, para que ustedes vean la diferencia que tenemos en la búsqueda entre una base de datos relacional y una orientada a grafos. Esto fue hecho, bueno, particularmente en un servidor, las dos, y bueno, nos dio es mucha la diferencia que encontramos. Para el desarrollo se usó Neo4j, y bueno, usamos como lenguajes base para el trabajo Java y Python. Aquí tenemos algunas funciones que hemos hecho, no son todas, hay muchísimas más, simplemente para que ustedes tengan presente, por ejemplo, bueno, obtener
términos, dada una descripción, todos los términos asociados en una jerarquía, obtener un diagnóstico, dado un término, los ascendientes en jerarquía, ancestros, obtener todas las relaciones asociadas a un término en particular, también asociados a distintas clasificaciones. Estos son algunos para simplemente mostrarles algunos de los usos que se le está dando hoy al servidor. En cuanto a la arquitectura, bueno, la arquitectura hoy está, el servidor es accedido por los clientes a través de un servidor de Glassfish, que utiliza en algunos casos protocolos SOAP o REST, dependiendo de la invocación que se haga al web service, y también utiliza Vault como protocolo para el acceso al servidor de terminología, y también el acceso a un lexicon que, bueno, ya se empezó a usar, pero está en pleno desarrollo. Hoy se está usando, el servidor está utilizando los releases de la edición internacional de enero 2020, la de español de abril de 2020 y la de Uruguay de junio. Nosotros tenemos que ir un poco detrás, no podemos utilizar la última versión de internacional porque vamos acorde a el vínculo de la última edición de Uruguay con respecto a el español y la internacional. Y la base que hoy estamos usando, hay otras versiones que ya la estamos en proceso de migración, es la de la 1.022. Y en cuanto a la implementación, para que ustedes tengan una idea cómo implementamos, se hizo en 3 etapas. Primera etapa, consultorio, la segunda, internaciones, y la tercera, emergencia. Particularmente, lo que es la implementación de consultorio se hizo en 3 etapas. La primera se fue implementado con 10 médicos de diferentes especialidades, o sea que empezó un médico de medicina general, un dermatólogo, un internista, cirujano, un pediatra, una endocrinóloga, un psiquiatra, un traumatólogo, un ginecólogo y una gastroenteróloga. Estas son las especialidades de los 10 médicos que empezaron a usarlo. El resto seguía trabajando como venía hasta el momento. Después que cada uno vio y dio su punto de vista, se hicieron algunos ajustes de acuerdo a las solicitudes. Cuando ellos lo vieron, ya dieron el ok y dijeron, bueno, ya está, nos parece adecuado, vamos a pasar a una segunda etapa. Esto obviamente todo con el apoyo de la dirección técnica de nuestra institución, que si no obviamente no se podría realizar porque se necesita tener una interacción muy importante con los distintos actores médicos, y se pasa a una segunda etapa, que es, se hace una implementación, pero se hace una capacitación, capacitaciones grupales, ¿no? O sea, se hicieron distintas instancias de capacitación, donde diferentes médicos acudían, se les explicaba cómo iba a ser el acceso, se les mostraba ya el sistema de consultorio, cómo funcionaba, se veía los tiempos con ellos, y cómo podían acceder y buscar los datos, saber qué les parecía. Y bueno, esos médicos, a medida que terminaban la capacitación, inmediatamente ya comenzaban a trabajar. Y después, como no habían ido todos los médicos, lo que se hizo, bueno, fue una decisión de la dirección técnica de directamente, en forma compulsiva, directamente instalar, para aquellos que no habían hecho las capacitaciones, directamente instalarles el consultorio con los cambios del servidor y sin capacitación. Bueno, y ahí era la preocupación obviamente de todos, porque, bueno, no sabíamos cómo se iba a manejar. Y
Y bueno, quedamos todos prontos, el área de informática, para poder trabajar en cuanto a recepción de llamadas ante algún inconveniente, se puso todo en marcha, y para la sorpresa de todos, les puedo decir que del 100% de los médicos restantes, fue aproximadamente el 1% que llamó, el resto no llamó para ver cómo podía acceder a la búsqueda de los términos, y en cuanto a los tiempos, después de trabajar con ellos, les parecieron muy adecuados, realmente muy adecuados. Así que bueno, así fue la primera instancia de consultorio. Después continuamos con sanatorios y emergencia. Allí ya no necesitábamos capacitaciones, porque bueno, ya lo habíamos hecho, y casi todos los médicos de consultorio también actúan ya sea en sanatorios o en emergencia, así que ahí fue mucho menor la capacitación. Para que tengan una idea, en cuanto a términos buscados, en consultorio, desde enero a la fecha, rondan en los 179.000, los buscados en sanatorios 6.300, y los de emergencia 6.700. Hablando de, obviamente, términos SNOMED, ¿no? Que son todos incorporados a la historia clínica. Acá tenemos algún ejemplo, quería mostrarles alguna pantalla de alguna, por ejemplo, donde tenemos una pantalla que se busca dermatitis aguda, lo que trae, o también que se busca por siglas, que era lo que les había hablado hace un rato atrás, y también el médico, lo que también implementamos fue el tener los términos más usados por la especialidad, que los tenga a mano, y los términos más usados por el propio médico. ¿Ah? Es decir, aquí estábamos una pantalla capturada de una especialidad en particular, que es dermatología, entonces el dermatólogo puede mirar, bueno, cuáles son los términos más usados por la especialidad, y los más usados por él. En un principio se les daba los 10 más usados, se ponían por orden de uso, hasta que los médicos nos llamaron y nos dijeron, no lo pongan por cantidad de uso, sino que pónganlos en forma alfabética, que nos queda mejor y nos queda bárbaro, y lo podemos buscar, así que no hubo inconvenientes, y se hizo eso. Entonces, a su vez, va mucho más rápido. Eso es algo que también les explicamos a los médicos, ¿no? Cuanto más lo usan, van a tener mayor acceso a mejor forma de buscarlo, más allá de que es sumamente rápido el acceso a los términos de SNOMED. Bueno, ya estamos con un poco tiempo, así que vamos a ir redondeando. En cuanto a qué estamos trabajando, bueno, hoy estamos trabajando, que les decía hoy, en un lexicon, ya estamos trabajando en eso, parte ya está implementada, sabemos que es necesario, el hecho de poder hacer búsquedas por textos parecidos a los términos de SNOMED, eso obviamente se puede mejorar la calidad de las opciones encontradas con una búsqueda inteligente, que bueno, contemple las diferentes variaciones léxicas de las palabras, como las variaciones de género, las inflexiones, entre otros, así como las relaciones de sinonimia entre las diferentes palabras. También estamos trabajando en lo que es poscoordinación. Ya tenemos armado nuestro diseño para hacer consultas y para hacer búsquedas por poscoordinación, a su vez que también como para hacer análisis. Estamos trabajando con un corpus ya tendiente a lo que comenzamos también a trabajar, que es en el generar texto predictivo. Por lo tanto necesitamos primeramente tener un corpus. Empezamos a trabajar hace 2 meses en esto,
Obviamente que nos va a llevar un tiempo, pero bueno, sabemos que las necesidades y nosotros en paralelo estamos trabajando con procesamiento de lenguaje natural, utilizando inteligencia artificial para lo que es extracción de diagnósticos, de procedimientos, o sea que estamos en ese camino orientados con SNOMED. Por eso es esto que les decía, ¿no? O sea, es todo en lo que ya estamos trabajando y algunas cosas que ya empezamos a trabajar en breve. Y bueno, para ir concluyendo, sabemos que en este caso el servidor de terminologías, las consultas se ajustan a la jerarquía de SNOMED, haciendo más clara la forma de búsqueda, tanto para nosotros como para más claro al momento de poder acceder a la información. Tenemos la posibilidad de navegación por niveles de acuerdo a la especificidad que se requiera, la integración a la idiosincrasia propia del país. Nosotros hoy estamos incorporando sinonimias, ¿no?, a este servidor, y también estamos trabajando sobre la extensión propia de la institución. Ya lo hemos hablado con SNOMED Uruguay, así que ya estamos comenzando ese proceso. Y bueno, otra de las cosas que también lo ponemos como conclusión es tener en cuenta la velocidad en tiempos de respuesta, que ese es un tema no menor, no solo para un servidor de terminología, sino en otros casos donde nosotros queremos hacer análisis de la información, donde sabemos que en salud la cantidad de datos que tenemos, el bagaje de información que tenemos es bastante importante. Bueno, terminado por aquí, quiero agradecerles el que estén presentes, y bueno, pasamos a, no sé si Susi o Betania o Rosana nos dicen. Empezamos con las preguntas. Sí, muy bien, Elizabeth. Okay, yeah, so tiempo para preguntas. Betiana y Rosana, ¿me ayudará con las preguntas, por favor? Sí, por supuesto. Tenemos dos preguntas del comienzo. Buenas tardes, ¿cómo identificar de manera unívoca a los pacientes dentro de HCN para agregar la información del paciente independientemente del prestador de asistencia? ¿Se dispone de un número de historia clínica único? Bueno, perdón. Esa pregunta creo que Betania, tú que formás parte de Salud UI, creo que la podés responder mejor que yo, ¿no? Bueno, respondemos esas dos primeras y luego pasamos la tercera pregunta, Eli. Sí, quiero decir que sí hay una forma de unificar, que no es por número de historia clínica, sino que es un número, lo que se llama el PKID, que es un número único que permite identificar a ese paciente más allá de el lugar donde se haya generado su primer ingreso. Sí, o sea, cada prestador en realidad tiene su propio identificador, el que hayan definido, que puede ser la cédula nacional, o si no un número de identificación de la institución. Pero en realidad la plataforma de HCN se genera un único identificador a través del Índice Nacional de Usuarios. Y de esa forma se unifican todos los registros que se generen para esa persona. No sé si hay alguna duda más específica de esto. Bien, la segunda pregunta que está planteada dice, en relación a HCN, ¿cómo se consigue que todas las clínicas, hospitales, etcétera, del país se comprometan a implementar los sistemas necesarios para generar las entradas correspondientes en el sistema central de HCN?
Bien, esto se implementó a través de normativas del Ministerio de Salud Pública y con el apoyo técnico del programa Salud UI, pero esto viene todo dado por normativas, por ordenanzas. Para esto lo que se hizo, se definió un plan de adopción con metas establecidas. Primero fue de conexión a la red salud, que es la red privada nacional, luego generación de documentos clínicos electrónicos, que son los CDAs, registros de eventos en la plataforma nacional, el intercambio de esos documentos con los prestadores en el contexto de la asistencia, y actualmente nos encontramos en la estructuración semántica de estos CDA nivel 3. Bien, ahora la siguiente pregunta es para Elizabeth, que consultan: ¿podría describir el equipo de trabajo que fue necesario para la implementación? ¿Qué cantidad de informáticos, sus especializaciones, etcétera? Gracias. Bien, sí, cómo no. Bueno, nosotros hoy en el proyecto, aunque no le puedan creer, somos 4 personas que estamos trabajando con el servidor de terminología. Parece que fuéramos muchos más, pero con 4 personas perfectamente pudimos trabajarlo. Obviamente que en la institución son muchos más, ¿no? O sea, no tantos más. En la institución hoy cuenta con 11 informáticos, y esto particularmente para hacer toda la implementación, todo lo que es el diseño, fueron 4 informáticos, y obviamente estuvo presente médicos con los que se trabajó fuertemente, porque obviamente esto no es para nosotros, esto es para los médicos, entonces son el eje de todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, primeramente antes de comenzar a trabajar con de crear un servidor, lo primero fue hacer la consulta a nuestra dirección técnica, a ver qué les parecía, si les parecía que sería importante tener un servidor propio. La respuesta fue sí, sigan adelante. Bueno, teniendo en cuenta esto, comenzamos a hacer nuestro trabajo de informática, y después que teníamos ya trabajo hecho, fuimos llamando a los distintos médicos de especialidades, para que nos den también su punto de vista, y bueno, de allí es que fue surgiendo esto, y bueno, también obviamente, y siempre también teniendo en cuenta registros médicos, ¿no? Ya sea los técnicos, los licenciados en registros, para poder trabajar, ya que ahora una de las etapas que comienza ahora es que, ustedes saben, bueno, nuestra institución, Registros Médicos, se encarga de hacer todo lo que son las codificaciones asociadas a los distintos diagnósticos que se realizan en las distintas instancias de atención. Esto les va a facilitar mucho, ya estamos trabajando, porque directamente lo que les vamos a mostrar ahora a registros médicos es lo que diagnosticó el médico, y ya queda asociado a CIE, CIE 10, entonces lo único que tiene que hacer el registros médicos es convalidar para aquellos casos en que pueda haber un abanico de alternativas de codificación de CIE para un término que en algunos casos lo hace disponible SNOMED, y que muchas veces hay algún término que, dependiendo de la edad del paciente, puede tener cierta especificidad en el CIE 10 o no. No sé si contesta la pregunta. Gracias, Eli. Tenemos una pregunta más de Sergio Míguez. Excelente exposición, Elizabeth. ¿Es entendible perfectamente los beneficios de las bases de datos orientadas a grafos? Bueno, son 3 preguntas. ¿Cuál cree usted que fue el principal desafío de esta implementación desde el equipo de TI? ¿Podría decirnos alguna lección aprendida? Y si tienen en vista dentro de la hoja de ruta la posibilidad de mostrarle a los clínicos sus datos en forma gráfica. Bueno, las paso por el chat. Sí, pasala por el chat porque ya me olvidé la primera. ¿Cuál cree usted fue el principal desafío de esta implementación desde el equipo de TI? Bien,
El principal desafío era contar con el apoyo. Ese es el principal desafío. En cuanto a tecnología, no teníamos inconvenientes, sabíamos que podíamos contar con lo que necesitáramos de hardware o de software, o sea que ese no iba a ser un inconveniente o algo que nos pudiera trancar, pero sí, lo más importante para nosotros siempre se la va al médico. Es decir, cuando queremos dar un paso siempre no lo damos si no hacemos un análisis previo y de muchas charlas, y ahí sí pudimos continuar, ¿no? Y con respecto también a, bueno, que también el tema de capacitación es importante, porque ¿qué ocurre? Muchas veces SNOMED, por ejemplo, en la institución se ha usado, pero el médico no necesariamente estaba entendiendo que se estaba usando SNOMED, por ejemplo, con los protocolos. El médico llena el protocolo, pero no tiene idea de qué hay por debajo de ese protocolo. Entonces hubo también que hacer una explicación sobre qué es SNOMED-CT y entender cuál era nuestro objetivo final. Porque nuestro objetivo final no era exclusivamente que registren el diagnóstico, ¿no? El registro final está asociado a lo que creo que consultaron, que era la tercera pregunta, que es el feedback del médico con respecto a sus datos. Bueno, justamente en este momento estamos haciendo toda la analítica necesaria para que cada médico, cuando ingrese a su consulta, o también desde el portal de la institución, pueda analizar sus datos, es decir, saber sus diagnósticos más frecuentes, poder compararse con los diagnósticos de otras especialidades, poder conocer un poco más también sobre lo que es las prescripciones que ha efectuado, los estudios que ha pedido, etcétera, todo siempre basado en SNOMED. O sea que, y eso en cuanto a directamente asociado al médico en particular. Y en general, para el análisis de gestión, que ya de hecho, bueno, hace poco hemos adquirido también herramientas para hacer análisis predictivo, y bueno, estamos ya trabajando con esto, con esta información que ya tenemos, este bagaje, para poder brindar esa información que ayuda en la toma de decisión. No sé, ¿alguna otra pregunta? Hay un montón de preguntas. ¿Tú disponés de 10 minutos más? Sí, no hay inconveniente. Así podemos evacuar algunas preguntas más. Hay unas 13 preguntas. Vale. Así que vamos contestando algunas, como por ejemplo, tenemos de Andreu, el diálogo con el servicio web, entiendo que es desarrollo a medida para este proyecto. ¿Se ha valorado el uso de FHIR, ejemplo recurso Code System? Sí, estuvimos evaluando en su momento, cuando lo fuimos a hacer, primeramente estuvimos evaluando hacer con FHIR, directamente, y no estábamos considerando el usar bases de datos orientadas a grafos. También sabemos que lo podíamos anexar. Después vimos que entre tantas posibilidades que teníamos, sabíamos que lo podíamos hacer en forma directa. Incluso habíamos estado hablando justamente de ese tema con Fernando Portilla, justamente de eso. Con respecto a la integración, y después optamos por hacerlo a medida. Bien, la siguiente dice, de María Luisa Arjonilla, SNOMED es bastante complejo en su definición de jerarquías y no siempre intuitivo.
¿Cómo habéis logrado que usen los médicos con facilidad? ¿Usan conjuntos de referencia? Sí, puede no ser intuitivo, pero lo que primeramente lo que tengo que decir, bueno, SNOMED está cargado en su completitud en el servidor de terminología, no está orientado exclusivamente, por ejemplo, a trastornos o hallazgos clínicos, sino que está toda la terminología clínica dentro del servicio, porque la idea no es solamente brindar servicio para esto, ¿no? O sea, para hallar un diagnóstico, sino que está para poder ser utilizado desde distintos ámbitos en la institución. Y en cuanto a la forma, en un principio, el tema de las búsquedas fue por eso las capacitaciones de cómo buscamos, ya que todavía no teníamos implementado un léxico, estaba solamente incluido las abreviaciones, y sí se tenían en cuenta algunas cosas más, como las pluralidades, etcétera. Y bueno, en principio se hicieron las capacitaciones de acuerdo a eso. Hubieron sí consultas en algunos casos por no hallar el término adecuado, hasta que vieron que, bueno, sí estaba el término, pero estaba escrito de otra forma. Entonces así es como venía la siguiente etapa, que es la que estamos trabajando ahora, que es con el lexicon, pero quiero explicar eso, ¿no? O sea, algo que no les había dicho. Nosotros ahora, ya en noviembre, vamos a estar trabajando con los médicos de las distintas especialidades y con registros médicos para ir incorporando todo lo que es la idiosincrasia propia del país, que van a ser sinónimos dentro de esta jerarquía. Algunas se van a plantear como extensiones de la propia institución, pero ya también lo hablamos con SNOMED Uruguay, que en algunos casos los términos que nosotros vamos a ir incorporando los vamos a estar a su vez elevando a SNOMED Uruguay para que lo puedan analizar y bueno, y ver si amerita o no poder incorporarlos a la extensión Uruguay. Sí, bien, responde. una más, que es de Marcelo Carrascal. ¿Tienen registro de qué? Y dice, ¿a qué cantidad de conceptos tienen almacenados en su base de datos? B, ¿qué cantidad de conceptos diferentes clasificados por jerarquía? Y C, ¿qué cantidad de conceptos en promedio usa cada especialidad y o cada profesional? No sé si tendrás ahora, Elizabeth, Sí, a ver, primero, los conceptos están todos, está todo SNOMED, así que bueno, y por el otro lado, en este momento, o sea, no tengo presente lo que es usado por cada especialidad. Sí tenemos esa información, ¿tá? Porque nosotros manejamos todo lo que es consultas al servidor, se mantiene un registro de las consultas hechas, por quién y de qué especialidad son, y sí lo podemos sacar, o sea, obviamente en este momento no lo tengo acá, pero sí lo podemos sacar y saber, lo podemos incluso analizar por mes, lo podemos analizar por médico, lo podemos analizar por persona, por especialidad, etc. Pero no lo tengo presente en este momento. Bien, gracias. Tenemos una pregunta más acá en el chat. Buenas tardes, enhorabuena por los avances en Uruguay y la ponencia, ha sido muy interesante. 2 preguntas. 1, ¿utilizáis algún otro estándar terminológico como LOINC para conceptos de laboratorio y para enfermedades raras? Esa es la primera, Eli. Sí, bueno, para LOINC ya estamos trabajando con quien es hoy la jefa de laboratorios de la institución.
para hacer todos los mapeos, porque sí, de hecho ya lo que es la codificación de LOI la tenemos. De hecho, bueno, algunas cosas ya las estamos usando con LOI porque los CDA que estamos enviando, algunos datos van codificados con LOI, y sí estamos por comenzar a mapear lo que tenemos de procedimientos, en este caso particularmente comenzando por laboratorio, de todo lo que hoy se tiene. Sí les quiero aclarar que, por ejemplo, nosotros en el laboratorio no solamente trabajamos con un laboratorio institucional, sino con diferentes laboratorios del medio, y hoy todos están en red, son privados, pero todos están en red con el centro médico. Por lo tanto, inmediatamente que hacen un estudio, un análisis, inmediatamente ese dato queda en la historia clínica del paciente. Por lo tanto, teníamos la premura de poder hacer los mapeos necesarios para poder hacer estos análisis de información, y que a su vez también en una próxima etapa, no sé, Betania después puede decirles, próxima etapa de HCN, bueno, van a ser necesarios. Después no Bien, recuerdo cuál era la pregunta. Bárbaro. La segunda pregunta de Miguel Pedrera era: ¿complementáis SNOMED CT y otras terminologías con algún estándar de modelado de intercambio de información sanitaria como ISO 13606 o Open EHR? No, en el momento no. Bien, ¿tenemos tiempo para una última pregunta, Eli? Sí, no hay problema. Siempre que pueda contestar. Tenemos otra pregunta de María Luisa Arjonilla. ¿Podéis dar un poco más de detalles sobre cómo usáis SNOMED con PLN? Bueno, eso ya lleva un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos hace poco tiempo. Estamos trabajando primeramente armando nuestros corpus para poder hacer las predicciones. Entonces, eso lo podría dejar, si quieren, para un próximo webinar, donde podemos mostrarles los avances dentro de unos meses de cómo estamos trabajando, porque en realidad nosotros lo estamos haciendo exclusivamente, en este momento estamos en pruebas, con distintas alternativas de procesamiento para poder hacer las predicciones de texto, ¿no? Ya que, bueno, obviamente tenemos que tener mucho análisis en cuanto a las proximidades y demás de las palabras, pero para eso estamos trabajando en el corpus. Entonces, no quiero adelantarme mucho más hasta tener el corpus armado y podamos empezar a trabajar de fuerte con el procesamiento, que ahí recién puedo tener un poco más de información para poder entregar, porque, bueno, al no tener el corpus completo todavía, es difícil poder hacer los análisis primarios. Bien, Eli, muchas gracias. De hecho, hay una pregunta que tenemos aquí, que dice: buenas tardes, están mencionando que están trabajando en la generación del corpus, ¿qué tareas sobre estos corpus? Valoran liberarlo públicamente, así que bueno, capaz que Susi, tenemos la posibilidad de dejar un correo electrónico, como dijiste recién, estás trabajando en esto, están trabajando en esto, así que capaz que da para un nuevo webinar, o bueno, nos veremos cómo se sigue. Vamos a dejar el correo para un montón de contestar las preguntas, que hay un montón. Y bueno, queríamos sobre todo agradecerles por su tiempo y a ver. Susi va a dejar su correo y nos va a hacer llegar las consultas. Ahí está. Sí, cualquier cosa, te decía, les puedes dejar mi correo. Con respecto a lo de procesamiento de lenguaje, sí, podemos dentro de unos meses, cuando tengamos algo más avanzado, y si ustedes lo creen oportuno, podemos llegar a hacer otro webinar.
Pero no quería antes de despedirnos también decir que, bueno, no soy, yo ahora en este momento soy la cara visible, pero somos 4 personas, que está Marcelo Bondarenko, está Martín Lemos, está Fabián Frola, que estamos trabajando en conjunto, y juntos también estamos trabajando en Centro Médico para llevar adelante todo esto, ¿no? Sorry, was that my cue? Lo siento. Gracias por atender. I will send, enviaré, I think, un correo electrónico esta semana con Elizabeth's presentación. Muchas gracias. Thank you, Elizabeth. This was absolutely awesome. We do see all of your questions. Here's my email, sro@snowmed.org. Please email me with any further questions for Dr. Sylvia Hayes, or if you have questions for Tatiana and Rosanna from the Uruguay NRC, or if you have any questions regarding access to SNOMED in a non-member country, please email me. We are here to answer any of your questions. Thank you so much for attending today. This was absolutely awesome. And we hope to see you again soon. Thank you so much. Muchas gracias a todos por participar. Y gracias, Elizabeth y Susi también. Gracias a todos ustedes por la invitación.